tarde. Voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Nehemías. Siéntase alegre, dichoso, como dice Osman, por tener todo lo que necesitamos, y lo que no, pues si es la voluntad de Dios, viene en camino. Y siéntase contento también, hermano, porque esta noche llegamos al final del estudio de un libro más. Esta noche, con el favor de Dios, vamos a terminar de estudiar el libro de Nehemías. Y con este, mis hermanos, ya son varios libros que vamos estudiando capítulo por capítulo. Hemos estudiado tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Hemos estudiado Esther, Ruth, Nehemías. Y bueno, con el favor de Dios, prestándonos el vida y salud, vamos a continuar estudiando la palabra los días miércoles. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos. Y dice así el Señor en su palabra: aquel día se leyó en el libro de Moisés, lea conmigo, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijeren. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Todos en el 3. Cuando oyeron pues la ley, dice, ayúdeme por favor, se separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Gloria al Señor. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido, Señor, que me ayudes a predicar tu palabra, Señor, no solo con denuedo, no solo, mi Dios, con el respaldo tuyo, sino también con reverencia, con prudencia, Señor, buscando que tu pueblo sea edificado, que tu pueblo, mi Dios, aprenda de tu palabra para ponerla en práctica en el día a día. Espíritu Santo, haz la obra en cada uno de nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria al Señor. El título del mensaje, por cuestión de espacio en las redes, pero debería de ser la verdadera prueba de la obra de Dios. La verdadera prueba de la obra de Dios. Cómo Dios prueba la obra que está haciendo en nosotros. Ese es el punto. Cómo Dios prueba, cómo Dios averigua, cómo Dios, hermano, se da cuenta y nos permite a nosotros también darnos cuenta a cuán avanzada va su obra en nosotros, cuánto avanzado en el proceso de cada uno de nosotros, o si realmente estamos estancados, o lamentablemente, si en lugar de ir para adelante como el cangrejo, vamos para atrás. Ese es el propósito del mensaje esta noche, que cada uno de nosotros evalúe y conozca cómo Dios prueba, la verdadera prueba de su obra en nosotros. Le decía hace un momento, hermano, llegamos al final del libro de Nehemías. Prácticamente el capítulo número 13 está cerrando todo lo que hemos venido estudiando. Y lo primero que el Señor nos enseña para entrar en el cuerpo del mensaje es que escuchar la palabra de Dios, hermanos, siempre va a traer un llamado a la obediencia. Amén. ¿Están acá? Escuchar la obra de Dios siempre va a traer un llamado a la obediencia. Si no sucede eso, hermano, simplemente somos oidores, mas no hacedores. Y esta noche, hermano, no se trata de poner carga sobre sus hombros que tampoco yo pueda llevar. Esta noche no se trata, hermano, de hacerlo sentir mal o incómodo, sino por el contrario. Esta noche se trata que aprendamos de la palabra de Dios para, mi hermano, que nuestra vida sea diferente. Que nuestra vida, mi hermano, tenga verdaderamente una transformación, un cambio. Que si bien es cierto, no podemos estar lejos de los problemas, porque aún la misma palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, mas no os preocupéis, yo he vencido al mundo.
La única manera como vamos a estar lejos de los problemas, mi hermano, es cuando lo vayamos a dejar a Colma. ¿Sí? O lo mandemos o me manden para El Salvador. ¿Sí, amén? Es la única manera. Media vez estemos respirando, hermanos, va a haber problemas, va a haber dificultades, pero eso es parte del proceso, es parte de la vida diaria. Ahora, escuchar la palabra, hermano, trae un llamado a la obediencia. Vea por favor el capítulo 1 del versículo 1 del capítulo 13 dice: aquel día, hermano, un día como este, un día como cualquier día de estudio, un día, hermano, como cualquiera donde se abre la palabra de Dios. Y quiero que sepa y entienda que la palabra no regresa vacía. Diga conmigo, la palabra no regresa vacía. La palabra no regresa vacía. Cada vez que se abre la palabra, mi hermano, cada vez que se lee, cada vez que se escudriña, cada vez que se estudia, cada vez que se predica, cada vez que se medita, cada vez que se reflexiona, hermano, va a traer consigo algo. Va a traer consigo la demanda. Diga conmigo, la demanda de una respuesta. Demanda una respuesta. Y la respuesta es obediencia. Amén. Dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés. Amén. Y dice más adelante: oyéndolo el pueblo, ¿sí?, fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar en la congregación de Dios. Hermano, si usted no escudriña la palabra, si usted no abre la Biblia, no va a encontrar las indicaciones, no va a encontrar la confrontación de lo que Dios quiere que usted arregle en su vida. ¿Están acá? Si no abre la palabra, si usted no escucha palabra, por eso yo siempre le menciono, y parecería repetitivo y hasta aburrido, pero los días miércoles, que es de estudio bíblico, venimos a oír la palabra. Venimos a que el Señor nos confronte. Venimos a que el Señor nos diga qué áreas, qué situaciones en nuestra vida necesitan un cambio, necesitan una mayor aplicación, necesitan un mayor cuidado para corregirlas. Y ellos ese día abren la ley, abren el libro de Moisés, y lo que se encuentran es de que han permitido que tanto amonitas como moabitas estén dentro del pueblo, cohabitando junto a ellos. Quiero decirle también, antes de continuar, que conforme el pueblo se iba acercando a Dios en adoración, se volvían conscientes de lo que Dios requería de ellos. El capítulo 11 y el capítulo número 12 hablan de cómo el pueblo está en un avivamiento espiritual, cómo el pueblo está renovando la adoración y la alabanza a su Dios. Entonces, conforme el pueblo se va metiendo más en la adoración, conforme el pueblo se va metiendo más en la alabanza, conforme el pueblo va estudiando más la escritura, conforme el pueblo va siendo tocado por el Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Más se van dando cuenta, más se van haciendo conscientes de lo que Dios pide, de lo que Dios exige, de lo que Dios espera. ¿Y qué es lo que esperaba en el versículo que leyeron? ¿Qué es lo que esperaba? Que se dieran cuenta que estaban cohabitando con naciones a quienes el Señor les había prohibido que no se juntaran. Eso es lo que se están dando cuenta. Y quiero decir algo bien importante, hermano. A pesar de que el incidente entre los amonitas y los moabitas, oiga esto, había ocurrido hace más de 1000 años. El incidente al cual se refiere Nehemías había ocurrido 1000 años antes, en el tiempo de Josué y la conquista. Israel va hacia la tierra prometida y no les es permitido pasar por la tierra de los moabitas, y no les es permitido pasar de igual manera por la tierra de los amonitas, sino por el contrario, buscan un profeta,
Buscan a Baal para que vaya y los maldiga. ¿Recuerdan la historia de Balaam? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que la burra le habla a Balaam? ¿Sí? ¿Recuerdan? Ese evento había ocurrido 1000 años atrás y sin embargo, oiga, el mandamiento seguía vigente en ese momento. ¿A dónde quiero llevar o a dónde quiere llevarnos el Señor? Hermano, aunque la palabra, aunque las exhortaciones, aunque las demandas, aunque los mandamientos hayan sido escritos, hermanos, hace mucho tiempo, la palabra sigue vigente para nuestros días. La palabra sigue viva y eficaz en la actualidad. No se trata que, eso fue escrito en el Antiguo Testamento para los hebreos. Sigue vigente para nosotros. Eso fue escrito para la iglesia de Corinto en el tiempo de Pablo. Sigue vigente, sigue actual, sigue con vida aún en este tiempo para nosotros. Amén. No nos podemos excusar que porque son indicaciones del pasado, hermano, no importa, siguen vigentes aún en nuestro tiempo. Ahora, oiga por favor, debido al percance que hubo entre los amonitas y moabitas, oiga, ellos no podían ser parte de la congregación. No podían ser parte de la congregación. ¿Por qué, iglesia? Porque a pesar de que vivían dentro de la comunidad israelita, no compartían la adoración al mismo Dios. ¿Siguen acá? A pesar que cohabitaban juntos, a pesar que convivían juntos, a pesar, mi hermano, que quizás participaban aún de las actividades religiosas, tal vez sociales, económicas, políticas, pero eso no importaba en el sentido que no adoraban al mismo Dios. Y por esa razón no podían ser parte de la comunidad judía. ¿A dónde nos lleva el Señor esta noche? Y póngame atención, no se le manda a ser enemigo de la gente. No se le manda a enemistarse de las personas que no conocen a Cristo. No se le manda a ver de menos a las personas que no comparten nuestra fe. Se nos manda a no participar de sus vicios. Se nos manda a no participar de sus tradiciones. Se nos manda a no participar de sus costumbres. Pero nunca se nos manda, hermano, a odiarlos o a hacerlos a un lado, porque entonces, hermanos, ¿a quién vamos a ganar a Cristo? ¿A quién vamos a traer al redil del rebaño del Señor? Amén. Escuchar la palabra de Dios, óigame, trae un llamado a la obediencia, número 1. Número 2, y aquí ese es el cuerpo en sí del mensaje, la verdadera prueba de la obra de Dios en nosotros. ¿Cómo prueba la obra de Dios en nosotros? Número 1, póngame atención, a través de la perseverancia. A través de la perseverancia. Dios prueba lo que está ocurriendo en nosotros a través, óigame, de la perseverancia que nosotros tenemos. La verdadera prueba de la obra de Dios es a largo plazo, iglesia. Diga conmigo, a largo plazo. Es a largo plazo. ¿Qué significa? Es ver dónde y cómo nos encontramos en el Señor después de algunos años. ¿Dónde prueba el Señor la obra que está haciendo en nosotros? La prueba. ¿Cuándo? Después de algún tiempo, después de algunos años, Él mira dónde y cómo estamos en Él. Amén. La obra de Dios se prueba cuando al pasar los años usted persevera en la fe. Usted persevera en sus convicciones. La obra de Dios se prueba a largo plazo. Escúcheme. Cuando después de
que pasan los meses, los años, usted sigue con el mismo fervor por Dios que cuando se convirtió. No oigo amenes. La obra de Dios se prueba, mi hermano, cuando usted ya tiene tiempo de estar perseverando en la iglesia, perseverando en el cristianismo, y sin embargo, a pesar de los desencantos, a pesar de los tropiezos, a pesar de las diferencias, a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas que posiblemente haya vivido, usted permanece fiel, usted permanece perseverando, usted sigue constante. Usted, mi hermano, no se desanima, sigue congregándose, sigue sirviendo, sigue haciendo el bien, sigue creyendo de la misma manera como cuando Cristo le tocó el corazón y vino a sus pies el día en que se convirtió. Ahí prueba a Dios si verdaderamente está obrando en nosotros, o si con el paso de los años, hermanos, ya no somos los mismos que al principio. Nos hemos enfriado, nos hemos endurecido el corazón, andamos a la defensiva, ya no gozamos del primer amor. Nuestros corazones ya no están llenos de emoción cuando nos congregamos. Hemos vuelto a las prácticas pasadas. Hello. Se lo explico ahora. Vea por favor el versículo número 2. Dice: por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Ve el 3. Cuando oyeron pues la ley, ¿qué hicieron? Se separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Hermanos, obedecieron lo que escucharon, obedecieron lo que les pidió el Señor. Pero vea por favor el 4. Y antes de esto dice Nehemías: el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Está acá? Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros de la ofrenda de los sacerdotes. Vea el siguiente: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días, dice, ¿qué dice? Le explico rápidamente qué había pasado. Nehemías dejó Jerusalén, hermanos. No lo dice el texto, no sabemos si se le acabó la licencia. Recuerda que Nehemías había venido desde Persia con permiso de parte del rey a Jerusalén. No sabemos si se le había acabado la licencia. No sabemos si habían requerido de su presencia en Persia. No sabemos si el rey lo había mandado a llamar. El punto es este: el punto es que Nehemías había dejado Jerusalén y había regresado a los deberes en la corte real de Persia. Amén. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo lejos de Jerusalén? Ahorita le doy la cifra. Nehemías estuvo lejos de Jerusalén el tiempo necesario para que Dios probara si verdaderamente ellos eran fieles, habían aprendido, habían perseverado en lo que Nehemías les había enseñado, o habían salido reprobados en el examen. Nehemías se había ido alrededor de 10 a 12 años. Entre 10 y 12 años Nehemías había vuelto a Persia.
Y fue el tiempo suficiente para que Dios probara si efectivamente la obra que Él estaba haciendo en ellos era una obra verdadera, de oro, de plata, o era una obra de paja, de heno. ¿Me sigue? La obra de Dios se prueba a largo plazo, viendo si usted y yo perseveramos. Hermano, hagámonos la pregunta esta noche: ¿cómo estamos en este momento? ¿Cómo estamos? ¿Hemos avanzado? ¿Estamos estancados? ¿Estamos en un stand-by? ¿Vamos para atrás, hermanos? ¿Se le fue el fervor? Se le fue, mi hermano, la entrega, la pasión. Se le fue, mi hermano, el dinamismo. Se le fue, mi hermano, toda la emoción por esto. Se le fue a la desesperación por congregarse, por servir, por ser parte de una iglesia que está en constante movimiento, crecimiento. Viene porque tiene que venir, se congrega porque tiene que congregarse. Se congrega por costumbre, se congrega por inercia, se congrega pues porque hay que congregarse. Pero verdaderamente, hermano, el paso de los años, en lugar, mi hermano, de hacernos más amantes de Cristo, nos tienen en el limbo. Y la pregunta es: ¿qué había pasado en tanto tiempo? ¿Qué pasó en 10, 12 años? ¿Qué pasó en Israel? ¿Qué pasó en Jerusalén? ¿Qué pasa en nuestras vidas? Y esto es un llamado de atención, mis hermanos, para evaluarnos. Este es un llamado de atención para volver a ver atrás, en el sentido de comparar cómo estamos desde el día en que nos convertimos a cómo estamos ahora. Habían pasado 10 o 12 años. ¿Y sabe qué había pasado, hermano? Cuando Nehemías regresó, se dio cuenta que el sacerdote Eliasib había llegado a un acuerdo con uno de los enemigos acérrimos de Nehemías. ¿Qué le parece? Tobías, una de las personas que le dio mayor oposición a Nehemías cuando Nehemías iba a reconstruir el muro, había hecho alianza. ¿Con quién? Con el profeta Eliasib. Así estaban las cosas, hermano. Vea por favor en Nehemías el capítulo número 2, versículo número 10. 2:10. Le pregunto: ¿cómo se sentiría usted, mi hermano, si al regreso a su casa encuentra que uno de sus familiares se casó, se acompañó, puso el negocio con una persona que antes de usted irse le causó mal, le causó desgracia, le hizo la vida imposible, le hizo la vida a cuadritos? ¿Cómo se sentiría? Usted regresa alegre que dejó su familia, dejó sus hijos, dejó su casa en un estado, y cuando regresa se da cuenta, no, hombre, que la persona que le hizo la vida imposible, la persona que le amargó, la persona que le deseó mal, la persona que le jugó sucio, vive en su casa. Se ha acompañado, se ha emparentado con alguien de su familia, y en el que era su cuarto, ahí está durmiendo. Hello. ¿Cómo se sentiría? Vea por favor Nehemías 2:10. Pero oyéndolo Sanballat, horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Dice que les disgustó en extremo, les disgustó, se incomodaron, se sintieron mal, se llenaron de ira, se airaron.
viniera alguien a reconstruir los muros, que viniera alguien a buscar el bien del pueblo de Israel. Se disgustaron en extremo. ¿Quién? Tobías. El que, ante la ausencia de Nehemías, había hecho compadrazgo. ¿Con quién? Con el profeta Eliasib. ¿Qué le parece? Cuando el Señor pasa la prueba del tiempo a largo plazo, ahí se mira cómo estamos, cuánto hemos avanzado, cuánto hemos crecido, si hemos mantenido nuestras convicciones, nuestras creencias, hermano, nuestros principios, o anda de compadre con el pecado, anda de compadre con lo que dejó atrás. Anda de uña y mugre con lo que el Señor no aprobaba tiempo atrás. Fíjese que Tobías no solo estaba presente entre la congregación. Tobías era un amonita, hermanos, y el mandato era fuera. No puede estar adentro. No comparte nuestra fe, no adora a nuestro Dios, adora a Astarot, adora a Baal, adora los ídolos paganos, fuera. Pero no solo estaba dentro de la congregación, vuelva a Nehemías, sino que ¿qué más había hecho? Versículo número 4. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, dice, había se habían hecho compadres, había emparentado con Tobías. Y mire el 5. Y le había hecho una gran cámara. Es que si usted se descuida, el postrer estado será peor que el primero. Hello. Si usted se descuida, su postrer estado vendrá a ser peor que cuando comenzó. Dice que le había hecho una gran cámara, mire, tamaño cuarto, le había rentado un estudio con baño adentro, cocina, con todas las prestaciones, hermano, con yarda, con puerta, con entrada, acceso aparte, independiente de la unidad. Hello. Eso dice ahí. Y le había hecho una gran cámara en la cual, y vea, antes, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano, el diezmo del grano, el diezmo del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Si usted se descuida y no pone atención al diario vivir, va a terminar rentándole un cuarto a Satanás y permitiéndole que cohabite con usted y sin cobrarle renta. No se descuide. Yo no sé cuántos le rentan a Satanás un cuarto ahorita. Le han dado la recámara. ¿Cómo se llama el cuarto, el cuarto de los esposos? ¿Cómo se llama? El master room de la casa. Se lo han dado. Usted se ha ido a vivir ahí al cuartucho ese, ¿verdad? Ahí está en un rincón ahí. Tiene sus cositas amontonadas, una mesita, un colchoncito, con un jarrón de agüita, un vaso. Y aquel a las anchas en el master room. Eso había pasado, hermanos. ¿Sí? La prueba
de la obra de Dios en nosotros es a largo plazo, es a lo largo del tiempo. ¿Siguen acá o me han dejado solo? ¿Sí, amén? Ahora, vea por favor la reacción de Nehemías. La reacción de Nehemías. Porque, hermano, le voy a decir algo. Uno no pretende ser fanático ni cuadrado. Uno no pretende ser, ¿qué le digo?, diferente a los demás. Pero uno tiene que ser claro en sus convicciones. Uno tiene que, hermano, hay cosas que no se negocian. Perdóneme. Hay cosas que son o no son, o es blanco o es negro. El que no es conmigo es contra mí, dice el Señor. Y hay situaciones en la vida que no se pueden tratar con paños tibios, hermano, perdóneme. Hay situaciones que exigen, hay situaciones que ameritan, hay situaciones, mi hermano, que demandan una acción radical. Porque si no, ya le dije, renta pieza, renta cuarto, renta master room y ni cobra renta de parte de Satanás. Vea por favor, en el versículo 6 dice: mas a todo esto dice, yo no estaba en Jerusalén. Es que cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta, hermano. Cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Si usted saca las manos de la dirección, la educación, la supervisión de sus hijos hacen fiesta. ¿A poco no? Si usted afloja con su pareja, con su marido, hermano, usted sabe las consecuencias. Mas a todo esto dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén. Por lo menos, hermanos, podemos decir, póngame atención, y esto es rema, por lo menos podemos decir que ante la ausencia de Nehemías habían ocurrido estas cosas. Mas sin embargo, doble condenación es para aquellos que estando presentes ocurren las cosas bajo sus narices. No oigo amenes. Usted diga amén, aunque sea el caso. Usted diga amén y vuelva a ver al de la paz con ojos de sospecha. Como quien dice, te está hablando Dios a ti, aunque sea usted el del cuento. Porque ok, perfecto, Nehemías no está, ok. Pero usted y yo que estamos ahí presentes, usted y yo que estamos ahí siendo testigos, usted y yo que estamos permitiendo que las cosas ocurran bajo nuestras narices y nos hacemos los del ojo pacho. Nos hacemos los que no es con nosotros. Hermano, eso es mayor doblemente condenación. Por eso dice, pagan hechor y consentidor. Y dice el 6, y no estoy enojado, conste. No estoy enojado, estoy inspirado, gracias, no estoy enojado. Mas a todo esto dice, yo no estaba en Jerusalén. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Al cabo de unos días, 10 o 12 años, hermano. Vamos también a Nehemías, hermano. El texto no lo dice, pero ¿y por qué tanto tiempo? Tal vez le era imposible, tal vez la demanda de su trabajo no le permitía, tal vez estaba bien ocupado con el rey, no lo sabemos. Pero podríamos pensar también, ojo con esto, que se confió, diga conmigo, se confió, se atuvo, se relajó, que lo que había dejado estaba bien. Como muchos de nosotros, que nos confiamos, nos atenemos, no, todo está bien, pastor, yo sé cómo llevo mis cosas. Yo sé, no se meta, yo sé cómo llevo mi vida, pastor. Todo está bajo control. Usted tranquilo, yo nervioso, pastor. ¿Ah? No sé por qué se tardó tanto. Pero el 8. Y me dolió en gran manera. Llega Nehemías y encuentra
al bicho marero, al 18, encuentra al salvatrucho, encuentra al barrio 13 metido en la casa, emparentado con la hija, hermanos. Hello. Dice, me dolió en gran manera. ¿Cómo le había costado reedificar los muros, hermano? 52 días se habían tardado. ¿Cómo le había costado con Esdras hacer de nuevo el templo? Reiniciar la adoración al Señor. ¿Cómo le había costado? ¿Con qué sacrificio lo habían hecho? Para que en una entrada y salida volvieran a lo mismo las situaciones. Hermano mío, querido amado, por favor, piense cuánto le ha costado llegar hasta acá. Piense cuánto trabajo, cuánta dificultad, cuánta oposición ha tenido para lograr tener lo que ahora tiene. ¿Y vale la pena echarlo a perder? ¿Vale la pena que venga un su Tobías a jugar de compadre con usted? O una Tobía, yo no sé. El asunto es que le dolió en gran manera, hermanos. Pero mire, grandes males, grandes remedios, hermano. Que no le tiemble el pulso, que no le tiemble la mano para hacer lo que debe de hacer. Si no, véalo ahí, no me ve a mí, ve ahí el versículo número 8. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¡Ja! ¿Qué? Que el malandro ese está viviendo aquí. Que le está alquilando al malandro, al tacuacín ese, Permitime, no estoy entendiendo, le dijo al sacerdote, no estoy entendiendo. Más despacio, explícamelo. No, es que fíjate que no tenía dónde guardar sus tilichitos. Y yo ahí le he dado donde estar para mientras haya. Ahí le he dado mientras se levanta. Ahí le he dado. Le duele, pero con la misma agarra todos los tiliches y los no los oigo, y los arroja. ¡Bah! Fuera de aquí. No tenés arte ni parte conmigo. Juntos pero no revueltos. No tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. No nos unimos en yugo desigual. Así que agarra sus cositas de la calle y se me larga. Vuélvalo a leer, para que no diga que yo estoy. Vuélvalo a leer, dice. Y me dolió en gran manera. Y arrojé, dice, algunos muebles. Todo, hermano. Todos los muebles. Ahí no había tales vacuum, mesas, platos, tazas. Ay, que Tobías, pobrecito. Nada. Fuera. Estás ocupando Oiga, ¿y sabe lo que le dolía? Que el cuarto originalmente era para las cosas santas, sacras de Dios. El cuarto originalmente era para guardar los utensilios, los diezmos, las ofrendas del vino, el aceite, de los granos. Era para guardar todos los implementos que se utilizaban. ¿Para qué? Para adorar al Dios verdadero, al Rey de Reyes. Entonces la pregunta es: ¿por qué tenemos que andar con paños tibios cuando, hermano, transgreden nuestra fe? ¿Por qué tenemos que andar, mi hermano, con guante de seda en aquellas situaciones que usted sabe que están cohabitando con nosotros y no son buenas, no traen nada bueno? No dejan buenos dividendos, no dejan buenos resultados, no dejan cosas buenas para nosotros. Las arroja, hermano. ¿A quién le recuerda en el Nuevo Testamento? Ayúdeme. ¿A quién?
¿Cuándo? Recuerda. Llega Jesús y se da cuenta. Hey, ¿qué les pasa? Han hecho de la casa de Dios cueva de ladrones. Están mercadeando. Están haciendo dinero con la fe. ¿Y qué dice la palabra? Se enojó Jesús, dice. Se airó, ira santa. ¿Y qué hizo? Le dio vuelta a las mesas de los cambistas. Le dio vuelta a las mesas donde estaban los palominos, donde estaban, mi hermano, los terneros, donde estaban las ofrendas. Le dio vuelta a todo, limpiando la casa de Dios. La pregunta esta noche es: ¿y usted y yo qué vamos a hacer? ¿Pasamos la prueba de largo plazo? ¿O es un llamado de Dios para todos nosotros a que evaluemos? Recuerde cuando se convirtió, hermano. Recuerde sus primeros pasos. Recuerde cuando empezaba a servir. El amor, la devoción, la pasión con la que lo hacía. Y ahora lo hace porque le da pena presentar el cargo. Lo hace porque tiene miedo que Dios lo castigue. Hello. La pregunta es: ¿podremos pasar la prueba del tiempo? Sabe, Dios prueba la obra de nosotros viendo si abandonamos la casa de Dios. Dios lo prueba. Y no hablo del abandono físico, hablo del corazón. Y lo voy a hablar porque está en el texto, no porque quiera hablarlo. Luego la pastora me va a estar regañando. Pero se lo voy a hablar y se lo voy a hablar someramente para no entrar en mayor situación. Del versículo 10 al 14, por favor lea. Encontró a sí mismo. ¿Qué idea le da? Encontró a sí mismo. O sea, Nehemías llegó con toda la de la ley, hermano. Nehemías llegó a ver qué encontraba. Nehemías llegó a ver que estaba fuera de lugar. Nehemías llegó a ver que se había salido del camino, que estaba torcido, que estaban haciendo mal, que habían dejado de hacer, que habían dejado de practicar. Nehemías llegó a ver que encontraba que no fuera del agrado de Dios. ¿Siguen acá? Entonces dice el 10: encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Sabe qué llegó a encontrar? Nehemías llegó a encontrar que el pueblo había dejado de apoyar la casa de Dios. Hello. El pueblo había dejado de dar el apoyo, de dar el soporte a la casa de Dios. Llegó a encontrar que el pueblo había dejado de contribuir al punto, al grado que tanto los levitas, que eran los servidores del templo, como los cantores habían tenido que abandonar su función y se habían ido a sus pueblos. Dijeron: aquí no se ve claro, aquí nos vamos a morir de hambre. Porque dicho sea de paso, de lo que el pueblo ofrendaba, de lo que el pueblo diezmaba, todos los servidores del templo tomaban una parte para ellos, para subsistir. ¿Me sigue? Te dijeron: no, el pueblo no está aportando, el pueblo no está colaborando con la obra, el pueblo no está apoyando. No, vámonos de nuevo para nuestros pueblos. Vámonos a trabajar la tierra, vámonos a trabajar el ganado, vamos a ver cómo nos ganamos la vida, porque acá no se ve claro. La prueba de la obra de Dios en nuestras vidas se mide en base al apoyo, en base al soporte que le damos a la casa de Dios.
o si la tenemos abandonada. Hello. Y dicho sea de paso, porque está en el capítulo, porque está en el texto, tengo que enseñárselo y explicárselo. No es porque tenga otra intención. Ahí lo dice. ¿Qué hizo Nehemías? Entonces dice en el 11: reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Porque han dejado de soportarla, porque han dejado de sostenerla, porque han dejado de apoyarla, porque han dejado de ayudarle. Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Se reactivó el soporte, el mantenimiento y la ayuda a la casa de Dios, para que la casa de Dios continuara con sus servicios regulares. Que los oficiales, los levitas, los cantores dejaran sus lugares de vivienda y se regresaran al templo a seguir ministrando a Dios para sus hijos. La prueba del amor de la obra de Dios se hace en base a nuestra orden en las prioridades. Dios prueba cuánto ha obrado en nosotros viendo cómo están nuestras prioridades. Usted examínese. A mí me demuestra que sus prioridades el miércoles es estar aquí. Esa es su prioridad. Por diferentes razones algunos no han venido, andan en celebración de graduaciones. Pero hay otros casos donde lamentablemente a nivel de pueblo evangélico, las prioridades para esos corazones no está Dios en primer lugar. Es el trabajo, el business, el negocio, el descanso, etcétera, etcétera. ¿Dónde lo encuentra, pastor? Del versículo 15 al 22. Por tiempo no lo vamos a leer, pero usted puede leerlo en su casa, anote por ahí. Del 15 al 22, el Señor está probando el orden de las prioridades. El orden de las prioridades. ¿Cómo así? ¿Sabe cuál era el mandamiento? El mandamiento decía: guardaréis el día de reposo. ¿Recuerdan? Guardaréis el día de reposo. El día de reposo es santificado. El día de reposo es para adorarme. En el día de reposo no vas a hacer obra. En el día de reposo no vas a hacer actividad. En el día de reposo te vas a dedicar a contemplar, a bendecirme, a alabarme. Vas a comer en familia desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Es día consagrado, es día apartado para mí. Oh, pero no. Si usted lee, ¿sabe qué habían hecho? Negociaban, vendían animales, vendían cosas en el mercado, trabajaban, se ocupaban de todo menos de Dios. Usted puede leerlo, como le dije, del 15 al 22. ¿Y qué hace Nehemías? Vuelve a restituir, vuelve a consagrar el sábado para la adoración de Dios. Vuelve a reacomodar el orden de las prioridades. Y el último punto a través del cual Dios prueba la obra de Él en nosotros es la unión en yugo desigual. Hay prueba.
Usted puede verlo del versículo 23 al versículo 31. ¿Quiere anotar o quiere buscar el mensaje en YouTube o en Facebook más adelante? Observa que el pueblo se ha unido en yugo desigual con las naciones paganas. Han dado a sus hijas, han dado a sus hijos, han hecho matrimonios, han hecho alianzas. No les ha importado, hermano, no les ha importado unirse en yugo desigual. Y si usted ve que cuando arrojó las cosas de Tobías a la calle fue duro, lea en su casa cómo Tobías agarró del pelo a muchos. Ajá, le dijo, con que estás casado con ese malandro, ven para acá, le dijo. Hoy te llevo a donde te corresponde estar. Léalo y se va a dar cuenta. Al final, en el versículo 31, al final, en el versículo número 31, dice: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Al final, hermanos, Nehemías sabe que hizo lo mejor que pudo para hacer al pueblo de Dios fuerte y para guiarlos a ser verdaderos adoradores y obedientes a su Dios. Al final Nehemías le dice al Señor: acuérdate de mí, tenme presente, tómame en cuenta, no te olvides. En cuanto estuvo en mí, yo hice todo lo que pude. En cuanto dependió de mí, yo hice hasta lo imposible para que tu pueblo fuese obediente, te adorara, te sirviera y te fuera fiel. Acuérdate de mí, le dice, Dios mío, para bien. Esta noche, hermanos, evaluémonos y con el favor de Dios que pasemos la prueba de una vida aprobada. Amén, iglesia. Denle un aplauso al Rey. Gloria al Señor. Nos vamos a poner de pie y vamos a darle las gracias al Señor porque llegamos al final, hermanos, de un libro más de estudio bíblico. Padre, gracias.